En la fiesta del centenario de nuestra empresa familiar, los compañeros de mi marido se rieron y se burlaron de mí. ¿Cómo se siente? ¿Ser un fracaso? Tu marido gana el dinero y tú simplemente lo gastas. Mi marido se rió y asintió. Así es como deben ser las cosas. Sonreí y lo jalé del brazo, e hizo un anuncio. Dime, ¿qué se siente al saber que la inútil posee el 73% de la empresa? Toda la sala palideció. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad que estás viendo. Para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que Byron insistió en que llevaba el vestido azul. No el azul marino que prefería, sino la monstruosidad azul pálido que me compró para nuestra aniversario hace 3 años. El que me hizo parecer una reina del baile envejecida. ¿Quieres verte bien esta noche, Bula? Preguntó, ajustándose la corbata en el espejo de nuestro dormitorio. Esta es la empresa. Centenario. Habrá gente importante. Gente importante. Como si yo no había estado casada con él durante 42 años. Como si no hubiera asistido a todas las funciones de la empresa desde que nos casamos. Recién casados. Pero me puse el vestido de todos modos, me apliqué el lápiz labial y lo seguí hasta el auto como él. La hermosa esposa que me habían enseñado a hacer. El salón de baile del Hotel Riverside estaba decorado con banderines dorados y burdeos. Celebrando el centenario de Morrison Family Enterprises. Candelabros de cristal proyectan una cálida luz sobre mesas llenas de ejecutivos, miembros de la junta directiva y sus cónyuges. Todos lucían refinados, exitosos e importantes. Byron inmediatamente gravitó hacia su grupo habitual, los ejecutivos más jóvenes que lo trataban como una especie de mentor. Me encontré de pie, solo, junto a la barra, bebiendo una copa de vino blanco y observando las festividades desde él. Al margen. Fue entonces cuando lo oí, la risa. Mírala allí. Una de. Los colegas de Byron lo dijeron tan alto que media sala los oyó. ¿Cómo se siente ser tan fracasada, Bula? Tu esposo gana todo el dinero y tú simplemente lo gastas. El orador fue Derek Utechins, vicepresidente de operaciones, un hombre. Apenas tenía 40 años, el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa burlona que nunca parecía desaparecer de su rostro. A su alrededor había 3 otros ejecutivos, todos sonriendo como si acabaran de escuchar el chiste más gracioso de sus vidas. Mi cara ardía de. Sentí vergüenza, pero mantuve una expresión neutral. Años de práctica me habían enseñado a tragarme la humillación con una sonrisa. Eso es duro, Derek, se rió Michael Torres, de contabilidad, pero seamos honestos, ¿qué hace ella todo el día? Tienda. Hacerse la manicura. Debe ser genial vivir del trabajo duro de otros. El grupo estalló en más risas. Otros invitados comenzaron a notar la conmoción. Me giré para mirarme. Sentí docenas de ojos sobre mí, algunos curiosos, otros compasivos. Algunas esposas apartaron la mirada, incómodas, como si mi vergüenza pudiera ser contagiosa. Pero la peor parte estaba por venir. Byron, mi esposo durante 4 décadas, el hombre que prometió honrarme y cuidarme, echó la cabeza hacia atrás y rió más fuerte que nadie. Chicos, dijo, secándose los ojos. Estás siendo demasiado amable. Al menos es buena gastando dinero. Eso requiere cierta habilidad, ¿verdad? Me miró directamente, con ojos fríos y divertidos. Así es como deberían ser las cosas. Yo. Trabaja, ella pasa. Es el orden natural. Las palabras me golpean como golpes físicos. No solo por su crueldad, sino la forma casual en que me los entregó, como si yo no fuera más que una mascota costosa que mantenía para las apariencias. Me quedé allí paralizado, con la copa de vino temblando en la mano. A mi alrededor, la conversación continuaba. Cada comentario
Más degradante que el anterior. Al menos lo parece. Alguien dijo, la esposa corporativa perfecta. Silenciosa y decorativa, agregó otro sobre cómo. Como ellos. Apuesto a que ni siquiera sabe a qué se dedica realmente la empresa. Derek intervino. Probablemente piensa que Morrison Family Enterprises hace vestidos bonitos o algo así. Más risas, más miradas, más humillación acumulada sobre humillación. Hasta que pensé que me asfixiaría bajo el peso de todo. Pero entonces algo dentro de mí cambió, algo que había estado construyendo durante años, tal vez décadas, una rabia silenciosa que había estado hirviendo bajo mi superficie cuidadosamente cuidada. Dejé mi copa de vino y caminé hacia el grupo. Mis tacones resonaron contra el suelo de mármol con cada paso deliberado. Las conversaciones a mi alrededor comenzaron a desvanecerse a medida que la gente percibía algo. Estaba a punto de suceder. Byron, dije dulcemente, tomándolo del brazo. Mi voz. Llevado a través del salón de baile repentinamente silencioso. Cariño, ¿podrías venir un momento? Parecía sorprendido, pero me permitió guiarlo al centro de la sala. Los ejecutivos lo siguieron, todavía sonriendo, esperando otra oportunidad para burlarse de mí públicamente. Me aclaré la garganta y hablé lo suficientemente alto para que todos oyeran. Ya que todos estamos siendo tan honestos esta noche, comencé, con voz firme y clara. Yo tengo algo que me gustaría compartir con todos. La expresión de Byron cambió ligeramente. Algo incierto brilló en sus ojos. Derek me preguntó cómo se siente ser un fracaso. Continué, volviéndome hacia dirigirse a la sala. Michael se preguntó qué hago con mi tiempo, y mi querido esposo piensa que simplemente soy buena gastando dinero. Los murmullos resonaron entre la multitud. La gente se acercó, sintiendo drama. Bueno, dije, sonriendo a cada uno de sus rostros confundidos. Déjenme preguntarles algo a cambio. ¿Qué se siente al saber que la mujer inútil de la que todos se han reído posee el 73% de Morrison? ¿Empresas familiares? El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek se quedó boquiabierto. Michael. Mi rostro palideció. Byron me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Eso es imposible, Byron. Susurré. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento doblado. ¿Quieres ver los papeles de propiedad? Todos son perfectamente legales y están al día. El rostro de Byron palideció por completo. A nuestro alrededor, la multitud estaba lleno de sorpresa y confusión. Los miembros de la junta que me habían tratado como un mueble durante décadas de repente me miraron. Me miró con nuevos ojos. Ya ves, dije, y mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Mientras todos asumían que no era más que un adorno, yo era quien le hacía compañía. A flote. Cada decisión importante, cada movimiento estratégico, cada movimiento financiero. Aprobación, todo pasa por mí. Byron tomó los papeles con manos temblorosas. Esto no puede ser real. Oh, pero respondí. Y ahora que lo hemos aclarado, creo que necesitamos tener una conversación muy diferente sobre quién. ¿A quién le ha fallado exactamente? La sala se sumió en el caos cuando empezaron a comprenderse todas las implicaciones de mi revelación. Pero por primera vez en 40 años, me sentí completamente tranquilo. El viaje. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del motor y la respiración agitada de Byron. Apretaba el volante con tanta fuerza. Tenía los nudillos blancos. Apretaba la mandíbula de una forma que no le había visto desde nuestros primeros años de matrimonio, cuando aún se molestó en mostrar enojo en lugar de indiferencia. Explícamelo, dijo finalmente. Mientras entrábamos en nuestra entrada. Su voz era baja, controlada, pero pude. Escuché el pánico debajo. Esperé hasta que estuvimos dentro de la casa antes de responder.
42 años de hábito me hicieron colgar automáticamente su abrigo y dejar mi bolso en él. Mesa del recibidor antes de entrar a la sala de estar que habíamos redecorado 5 veces a lo largo de las décadas. No hay nada que... Explícate, Byron. Todo lo que dije era verdad. Me siguió, aflojándose la corbata con movimientos bruscos. Eso es imposible. Lo habría sabido. Los abogados me lo habrían dicho. La Junta lo habría hecho. La Junta me informa, interrumpí. En silencio. Siempre lo han hecho. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Bula, esto es una locura. No sabes nada. Sobre negocios. Ni siquiera has mirado un estado financiero. Casi me reí. En cambio, fui a nuestro carrito de bar y me serví una copa de brandy. Mis manos estaban más firmes que en toda la noche. Siéntate, Byron. Es hora de que aprendas algo de historia familiar. Él también permaneció de pie, agitada por asentarse. ¿Qué antecedentes familiares? Tus padres eran unos don nadie de clase media. Mi abuelo construyó esta empresa desde cero. Tu abuelo, dije. Tomando un sorbo de brandy, estaba a punto de perderlo todo cuando te conocí. Morrison. Las empresas familiares sufrían una pérdida de dinero. Las fábricas textiles estaban obsoletas. El equipo se estaba desmoronando y el banco estaba a 3 meses de la ejecución hipotecaria. El rostro de Byron palideció de nuevo. Eso no es cierto. Mi abuelo tuvo éxito. Me dejó un negocio próspero. Te dejó a ti. Una hermosa fachada que ocultaba unos cimientos podridos. Me senté en mi silla habitual, la que estaba junto a la ventana donde había. Pasé incontables tardes fingiendo leer mientras en realidad revisaba los informes trimestrales que Byron creía que provenían de su contadores. En 1982, cuando nos casamos, Morrison Family Enterprises tenía una deuda de más de $2 millones. La empresa empleaba a 400 personas que estaban a punto de perder sus trabajos. Tu abuelo tenía dolores en el pecho por el estrés, y tu padre ya había empezado a beber hasta la muerte por la vergüenza de todo. Byron se dejó caer en el sofá frente a mí. ¿Cómo? ¿Podrías saberlo? Porque mis padres, de clase media y sin recursos, no eran tan humilde como te dejé creer. Hice girar el brandy en mi vaso, observando. El líquido ámbar capta la luz de la lámpara. Mi padre era dueño de Industrias Patterson. Fabricación de acero principalmente, pero tenía inversiones en textiles, automoción, repuestos y bienes raíces. Cuando murió 6 meses antes de nuestra boda, me lo dejó todo. El silencio se prolongó entre nosotros. La boca de Byron se abrió y se cerró como un pez jadeando en busca de aire. $12. Millones, continué. Eso es lo que heredé. No es una fortuna para los precios actuales. Estándares, pero lo suficientemente sustanciales en 1982, especialmente para una mujer de 24 años. Con quien todos asumían que se casaba con alguien de una posición social superior. 12 millones, repitió Byron débilmente. Yo podría haberme ido. ¿Sabes? Cuando descubrí el verdadero estado de Morrison Family Enterprises 3 semanas antes de nuestra boda, podría haber cancelado todo. Encontré un buen banquero o abogado que pudiera apoyarme en el estilo. Estaba acostumbrado. Lo miré a los ojos. En cambio, decidí salvar a tu familia. Legado. La voz de Byron salió como un susurro. ¿Cómo salvarlo? ¿En silencio? ¿Anónimamente? Hice que los abogados de mi padre crearan una serie de empresas fantasma y vehículos de inversión. A lo largo de... Durante nuestros primeros 5 años de matrimonio, compré sistemáticamente la deuda de Morrison Family Enterprises y modernicéla. Equipo y reestructuré toda la operación. Me levanté y caminé hacia la estantería donde Byron guardaba su
Colección de trofeos de golf. Detrás de ellos, oculto a la vista, había un pequeño portafolio de cuero que había dejado allí hace años. Lo fascinante de la concha. Empresas, dije recuperando la cartera, es que pueden ser muy útiles para mantener la privacidad. Especialmente cuando quieres ayudar a alguien sin dañar su orgullo. Le entregué el portafolio. Estos son los documentos originales de constitución. Patterson Holdings, Patterson Investments, Patterson Family Trust, todos establecidos entre 1982 y 1987, todos registrados bajo mi apellido de soltera. Las manos de Byron temblaban al abrir la carpeta. Patterson, tu apellido de soltera era Patterson. Industrias Patterson fue el socio silencioso que salvó a Morrison Family Enterprises. Lo que creías que era un préstamo comercial del banco era en realidad mi dinero. Lo que creías eran nuevos inversores interesados en los textiles eran mis empresas fantasma. Lo que asumiste que era la brillante recuperación financiera de tu abuelo era yo. Inyectando millones de dólares en un negocio moribundo. Regresé a mi silla y observé cómo el mundo de Byron se derrumbaba. 40 años creyéndose un empresario exitoso. 40 años creyendo que había heredado la perspicacia de su abuelo. 40 años tratándome como un adorno. Accesorio. ¿Pero por qué? Preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque estabas tan orgulloso, tan convencido de que me estabas cuidando, rescatándome de mi humilde circunstancias. Te encantaba ser el esposo exitoso casado con la esposa agradecida. Yo no quería. Quítate eso. La verdad era más complicada que eso. Pero aún no estaba lista para compartirlo todo. No estaba lista para contarle sobre las conversaciones que había escuchado entre él y sus amigos antes de nuestro matrimonio. Aquellas en las que bromeaba sobre casarse con alguien de una posición social inferior, pero cómo valdría la pena porque estaría muy agradecida de haberlo hecho. Nunca le causaste problemas. Así que todos estos años. La voz de Byron se apagó. Todos estos años, he sido el accionista mayoritario. Cada decisión empresarial importante pasó por mi escritorio. Cada expansión, cada adquisición, cada asociación estratégica, las apruebo. Todos. Los ejecutivos que crees que te reportan, en realidad me reportan a mí. Las reuniones de la junta directiva que creías que eran. Dirigiendo, yo movía los hilos desde detrás de la cortina. Byron dejó la cartera con manos temblorosas. Las otras esposas lo sabían. Casi sonreí. Las otras esposas sabían exactamente. Lo que quería que supieran, era que yo era la esposa devota de Byron Morrison, que pasaba sus días comprando y planeando cenas. Envidiaban mi vida porque creían que era despreocupada y lujosa. No tenían ni idea de que yo era trabajando 80 días a la semana gestionando una empresa multimillonaria. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo? Nunca te vi. La oficina en casa de arriba, que crees que es mi cuarto de manualidades. Ahí es donde me encargo de los negocios de Morrison Family Enterprises. El club de lectura al que asisto todos los martes. Las reuniones de la junta directiva. Los días de spa que tomo una vez al mes. Las sesiones de planificación financiera. Con nuestros contadores y abogados. Byron miró alrededor de nuestra sala como si la viera por primera vez. Su mirada se detuvo en detalles que nunca antes había notado. La segunda línea telefónica que había instalado para llamadas personales. La puerta cerrada. El archivador que dije era para recetas y registros domésticos. La costosa computadora portátil que le dije era para correo electrónico y compras en línea. Cada mentira, susurró. Todo nuestro matrimonio ha sido construida sobre mentiras. No mentiras, Byron. Protección. Protegí tu orgullo, tu reputación y el legado de tu familia.
Me aseguré de que pudieras mantener la cabeza alta en cada evento empresarial, cada partido de golf, torneo, cada reunión social. Me aseguré de que Morrison Family Enterprises no solo sobreviviera, sino que prosperara. Terminé mi brandy y dejé la copa con un suave tintineo. De lo que no me protegí fue de la humillación. La condescendencia, la crueldad casual que usted y sus colegas me han estado mostrando durante décadas. Esta noche, cuando te reíste con ellos, llamándome un fracaso, algo. Finalmente, mi interior se rompió. Byron se cubrió la cara con las manos. Bula, lo siento. No lo sabía. Si lo hubiera sabido. Si hubiera sabido, ¿qué? Me habrías tratado con respeto. Me habrías. Reconocí mis contribuciones. Me habrías defendido cuando tus amigos me atacaron. Negué con la cabeza. No, Byron. Habrías encontrado otras maneras de menospreciarme porque el problema nunca fue que desconocieras mis capacidades. El problema fue que tú. Nunca me molesté en buscarlos. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Byron me miró con sus gafas de montura roja. Ojos. ¿Qué pasa ahora? Sonreí, pero no era una sonrisa amable. Ahora, Byron, estás. Voy a aprender lo que realmente significa trabajar para Morrison Family Enterprises porque a partir de esta noche, la pretensión es. A la mañana siguiente, Byron se fue al trabajo sin su habitual beso de despedida. No es que me importara. Tenía asuntos más urgentes. Asuntos que atender que su orgullo herido. Esperé hasta que su coche desapareció por nuestra calle arbolada. Antes de dirigirme a lo que él aún creía que era mi sala de manualidades. El espacio en el segundo piso había sido mi santuario durante décadas. Mientras Byron pensaba que pasaba mi tiempo allí arriba haciendo álbumes de recortes y arreglos florales, yo. De hecho, he estado dirigiendo una empresa de $50 millones desde detrás de una mesa de costura antigua que también servía como escritorio. Abrió el archivador que nunca había cuestionado y sacó una carpeta gruesa marcada como personal de nivel ejecutivo. Es hora de analizar con más detalle a quienes estuvieron tan ansiosos por humillarme anoche. Empezando por Derek Utechins. Lo que encontré en el expediente de Derek me revolvió el estómago. No solo las evaluaciones de desempeño y el salario esperados. Información, sino una serie de informes de gastos que pintaban un panorama inquietante. Los cargos por cenas en restaurantes caros. Restaurantes en noches en las que afirmaba estar en reuniones con clientes. Facturas de hotel por viajes de negocios de fin de semana que no tenían. Registros correspondientes de conferencias o visitas de clientes. Y lo más revelador de todo, un patrón de emergencia los viernes por la tarde. Reuniones que le obligaban a salir temprano de la oficina. Corroboré sus informes de gastos con el crédito de la empresa. Revisaba los extractos de tarjetas mensualmente. El patrón se hizo evidente de inmediato. Derek había estado utilizando fondos de la empresa para financiar un asunto, presentando informes de gastos fraudulentos para lo que obviamente eran personales. Escapadas románticas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir quién era su amante. Abrí los archivos de personal en mi computadora y comencé a comparar fechas, cargos de hotel, facturas de restaurantes, viajes. Gastos, todo encajaba perfectamente con el horario de otro empleado. Un empleado que había estado recibiendo pagos sospechosos. Bonificaciones y aumentos a pesar de las evaluaciones de desempeño mediocres, Sandra Chen. Asistente ejecutiva de Byron durante los últimos 15 años. Me temblaban las manos al imprimir la evidencia. Sandra, la mujer que había organizado todos los viajes de negocios de Byron. Sandra, quien tenía acceso a su calendario, a su correo electrónico, a su línea telefónica privada. Sandra, que había estado en nuestra casa docenas de veces para reuniones de trabajo y fiestas navideñas. Sandra, que tenía 38 años, era soltera y tenía
Había estado recibiendo aumentos salariales que cedían con creces sus contribuciones reales a la empresa. Me recosté en mi silla, sintiéndome mal. No porque Byron tuviera una aventura. Ya lo sospechaba desde hacía tiempo. Años, pero por lo estúpido que había sido al respecto. Usando recursos de la empresa. Creando un registro documental, poniendo a Morrison Family Enterprises en riesgo legal por sus indulgencias personales. Y luego descubrí algo que empeoró todo infinitamente. Oculto en el expediente laboral de Sandra había un memorando fechado el 6. Hace meses, una solicitud de ascenso que Byron había presentado a Recursos Humanos. Recomendando a Sandra para un puesto recién creado, directora de operaciones ejecutivas. El salario que propuso fue $120,000 anuales, más beneficios de participación en las ganancias. El memorando incluía una justificación. Párrafo que me heló la sangre. La señora Chen ha demostrado una excepcional. Su dedicación al equipo ejecutivo y su profundo conocimiento de las contribuciones merecen reconocimiento. Las operaciones de la empresa y el compromiso personal con la excelencia la hacen invaluable para la familia Morrison. Empresas. Recomiendo encarecidamente la aprobación inmediata de esta promoción y paquete de compensación. Íntimo. Conocimiento, compromiso personal. El lenguaje era deliberadamente sugerente. Casi burlándose, pero lo más exasperante era la línea de firma al final del memorando. Byron había falsificado mi firma en el formulario de aprobación, asumiendo que nunca lo vería porque solo era la esposa decorativa que no se involucraba. Ella misma en asuntos de negocios. Imprimí todo y creé una cronología. El romance llevaba 15 años. Años, casi desde el momento en que contrataron a Sandra. Byron la había estado ascendiendo sistemáticamente, aumentando su salario. Y dándole acceso a información confidencial de la empresa. Incluso la había incluido como su contacto de emergencia en varias documentos comerciales, alegando que era por conveniencia. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi investigación. El identificador de llamadas mostró el número de la oficina de Byron. Gula. Su voz parecía tenso. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la oficina? Estoy ocupado. Respondió con calma. ¿Qué necesitas? He estado pensando en lo que me dijiste anoche. Quizás podamos trabajar juntos. Algo fuera. Algún tipo de arreglo. Un arreglo. Como si 42 años de el matrimonio y la salvación financiera de la empresa familiar era algo que podía negociarse como un negocio. Contrato. ¿Qué tipo de acuerdo tenías en mente, Byron? Bueno, obviamente has estado más involucrado en el negocio de lo que pensaba. Quizás sea hora de que asumas un rol más oficial. Podríamos anunciarlo como consultor o asesor. Darle un cargo, un título, legitimarlo. Casi me reí. Todavía no entendía. Pensó que se trataba de reconocimiento, de querer que mi nombre apareciera en una puerta o tarjetas de presentación. No tenía ni idea de que yo había estado moviendo los hilos todo el tiempo, de que toda su carrera había sido una actuación elaborada que había estado dirigiendo desde la sombra. Es muy generoso de tu parte, Byron. Dime, ¿tienes? Hablaste de este acuerdo con Sandra. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosa y mesurada. No estoy seguro de lo que. Sandra Chen, tu asistente ejecutiva, la mujer con la que has estado saliendo. Un romance de 15 años con la mujer a la que has estado promocionando y dándole aumentos usando formularios de autorización falsificados. Esa es Sandra. Otro largo silencio, luego apenas audible. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo sé. Terminé por él. Byron, reviso todos los informes de gastos, todos. Expediente personal, cada transacción financiera que realiza esta empresa. ¿De verdad creías que podías ocultar una aventura?
¿Qué has estado financiando con fondos corporativos? Lo oí respirar entrecortadamente. Bula, no es lo que pienso. Es exactamente lo que pienso. Has estado malversando dinero para financiar tu relación con Sandra. Le has estado dando ascensos que no se ganó y aumentos de sueldo que no merecía. Ha estado poniendo a Morrison Family Enterprises en riesgo legal por acoso sexual y mala conducta financiera. Y lo has estado haciendo todo mientras me tratabas como una ama de casa ignorante que no podría entender nada. Asuntos de negocios. No es malversación de fondos, dijo Byron débilmente. Soy un ejecutivo. Tienen autoridad para gastar discrecionalmente. Gasto discrecional para fines comerciales, no para fines de semana románticos en Napa Valley, no para compras de joyas en Tiffany's que usted afirmó que eran regalos de clientes, no para el alquiler de apartamentos. Pagos disfrazados de honorarios de consultoría. Lo había encontrado todo. Cada fraude. Informe de gastos, cada transacción sospechosa, cada mentira que había dicho para cubrir sus huellas, 15 años de evidencia. Eso podría destruirlo personal y profesionalmente. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Lo que quiero, dije. Levantarse y caminar hacia la ventana que da a nuestro jardín perfectamente cuidado, es para que usted comprenda que tu oferta de acuerdo es completamente errónea. No me estás ofreciendo un puesto en mi propia empresa, Byron. Me estás robando. No quería que destruyera tu carrera ni te enviara a prisión. Por la ventana, pude ver a nuestra vecina, la señora Patterson, trabajando en su jardín de rosas. Probablemente tenía casi mi edad, quizá unos años mayor, pero se mudó conmigo. La confianza de una mujer que nunca tuvo que ocultar su inteligencia ni fingir ser menos capaz de lo que era. Le envidiaba esa libertad. ¿Prisión? La voz de Byron se quebró. Fraude, malversación, falsificación, acoso sexual. Ha creado un impresionante portafolio criminal en los últimos 15 años. Solo los honorarios legales te arruinarían. Incluso si de alguna manera evitaras la cárcel, Bula, por favor, podemos resolver esto. Yo. Termina con Sandra. Te devolveré el dinero que creas que se malgastó. Podemos volver a cómo eran las cosas. Como eran. Las cosas estaban así. Como si alguna vez fuera a fingir ser la esposa agradecida e ignorante mientras él se burlaba de mí a sus espaldas. Mi espalda. Como si fuera a seguir financiando su estilo de vida y su aventura mientras él me humillaba públicamente. La forma. Las cosas se acabaron, Byron. Lo que suceda después depende enteramente de cuán cooperativo sea. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Cooperar con qué? Sonreí, aunque no podía ver. Eso. Con mi ayuda para limpiar la casa. Verás, descubrí que Derek Utechins también ha estado presentando informes de gastos fraudulentos. Michael Torres ha estado robando dinero del Fondo de Beneficios para Empleados, y eso es solo lo que encontré en la primera hora de investigación. No pueden despedirlos. Son ejecutivos. La Junta tendría que aprobarlo. Yo soy la Junta, Byron. O al menos yo controlo el 73%. Puedo despedir a quien quiera, incluyéndote a ti. La amenaza se cernía sobre él. El aire entre nosotros. Podía oír a Byron respirando con dificultad, probablemente calculando cuánto podría perder si yo lo seguía. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Ven a casa. Vamos a tener una conversación muy larga sobre el futuro de Morrison Family Enterprises. Y Byron, trae a Sandra contigo. Era la primera vez que los tres teníamos una conversación honesta sobre la responsabilidad. Colgué antes de que pudiera responder. Entonces. Regresé a mis archivos, saqué los contratos de trabajo y revisé los procedimientos de despido. ¿Para cuándo? Cuando Byron llegó a casa, tenía la intención de tener un plan muy claro para lidiar con todos los que me habían tratado como un tonto.
Empezando por la mujer que había estado compartiendo la cama con mi marido mientras gastaba mi dinero. Byron llegó a casa 3 horas después con Sandra a cuestas. Observé desde la ventana del piso de arriba cómo estaban sentados en su coche durante varios minutos, claramente teniendo una conversación. Una intensa discusión antes de finalmente caminar hacia la puerta principal. Sandra parecía nerviosa, alisándose constantemente el pelo negro, peinándose y ajustándose la chaqueta. Byron parecía un hombre camino a su ejecución. Los conocí en la sala, donde había dispuesto 3 sillas en triángulo. La disposición de los muebles fue deliberada. No. Uno estaría sentado junto al otro en el sofá como aliados. Esta iba a ser una reunión de negocios, no una social. Reunión. Por favor, siéntense, dije, señalando las sillas que había seleccionado. Había elegido el más alto para mí, colocándolo ligeramente hacia adelante para poder verlos a ambos desde arriba. Sandra se encaramó en el borde de su silla como si fuera a tener que correr en cualquier momento. No dejaba de mirar entre Byron y yo, claramente. No estoy seguro del protocolo para esta situación. ¿Cómo te comportas cuando conoces a la esposa de tu amante, que también es tu jefe definitivo? Antes de empezar, dije, abriendo la carpeta que había preparado. Quiero dejar algo claro. Esta no es una conversación personal sobre el matrimonio ni las relaciones. Es una reunión de negocios sobre mala conducta de empleados e irregularidades financieras. Saqué el primer documento hoy. Lo puse en la mesa de centro donde ambos pudieran verlo. Sandra, este es tu contrato de trabajo firmado hace 15 años. Según este documento, su salario inicial era de $32,000 anuales. ¿Podría decirme cuál es su salario actual? Es. La voz de Sandra salió apenas un susurro. $95,000. $95,000. Repetí. Eso es un aumento de casi el 200% en 15 años. Bastante impresionante para asistente administrativo. Dime, ¿qué responsabilidades adicionales tienes? ¿Qué has asumido para justificar un aumento salarial tan drástico? Miró a Byron con desesperación, pero él tenía la mirada fija en sus manos. He asumido más funciones de apoyo ejecutivo, gestionando la gestión de Byron. Calendario, manejo de correspondencia confidencial, coordinación con los jefes de departamento. Coordinando con los jefes de departamento, me quedo perplejo. Interesante. Porque según el organigrama administrativo, los asistentes no tienen autoridad para coordinarse con los jefes de departamento. Esa es una responsabilidad de nivel gerencial. Saqué otro documento. Esta es su descripción de trabajo más reciente, de hace 18 meses. Enumera su puesto oficial. Funciones como gestionar el calendario ejecutivo, manejar la correspondencia, archivar, atender llamadas y realizar otras tareas según se le asignen. Nada sobre coordinación departamental ni planificación estratégica. La cara de Sandra se sonrojó. Byron me pidió que asumiera responsabilidades adicionales. Estoy seguro de que lo hizo. Yo. Me volví hacia Byron, quien finalmente me miró. Byron, como supervisor de Sandra, ¿puede explicar la justificación comercial para darle un aumento de $63,000 en 15 años por realizar el trabajo? ¿Las mismas funciones administrativas básicas? Byron abrió la boca y luego la cerró. De nuevo. Todos sabíamos que no había ninguna justificación comercial legítima. Continué sin esperar su respuesta. Déjame mostrarte algo más. Desplegué los informes de gastos que había descubierto antes. Estos son los gastos de viaje de Sandra de los últimos 5 años. ¿Notaron algo interesante? Ambos se inclinaron hacia adelante para mirar los papeles, aunque sospecho que ya sabía lo que había encontrado. Cada viaje de negocios que ha hecho Sandra coincide exactamente con el de Byron. Horario de viaje. Mismas ciudades, mismos hoteles,
a menudo números de habitación consecutivos. La empresa ha estado pagando para que 2 personas asistan a reuniones que solo requerían un empleado. Saqué más documentación. Y luego están estos informes de gastos. Cenas para 2 en un romántico. Restaurantes cobrados como entretenimiento para clientes, pero sin nombres de clientes registrados. Servicios de spa de hotel cobrados como servicios comerciales. Las compras de joyas de Tiffany se clasifican como obsequios corporativos, pero nunca se distribuyen a ninguna empresa. Clientes o empleados reales. Sandra ahora temblaba visiblemente. Byron parecía. Podría estar enfermo. 15 años de informes de gastos fraudulentos, continué. Metódicamente. 15 años de aumentos salariales no autorizados. 15 años de uso. Recursos corporativos para financiar una relación personal. ¿Entiendes las implicaciones legales? ¿Qué has estado haciendo? Señora Morrison, dijo Sandra con voz temblando. Nunca quise que nada de esto pasara. Byron dijo que todo estaba aprobado. Dijo que sabías sobre él. Aumentos y que estabas de acuerdo con nuestro acuerdo. Sentí una fría sonrisa cruzar mi rostro. ¿Nuestro arreglo? ¿Así lo llamó? Sandra asintió con tristeza. Dijo que tú y él entendía que ambos eran adultos maduros que podían manejar un matrimonio moderno. Dijo que eran. Se centraba en sus actividades sociales y no le interesaba su vida privada siempre y cuando fuera discreto. Me volví hacia Byron, que se había puesto completamente pálido. ¿Eso fue lo que le dijiste? ¿Qué sabía de tu aventura y la aprobaba? La voz de Byron fue cuando finalmente habló. Bula, puedo explicarlo. Por favor, hazlo. Estoy muy. Me interesaría saber cómo explicaste mi aprobación a que malversara fondos de la empresa para financiar tu relación con Sandra. Nunca dije que aprobaras los gastos, protestó Byron débilmente. Solo. Dije que no estabas involucrado en las operaciones comerciales diarias, que confiabas en mí para manejar las finanzas. Decisiones, y los aumentos salariales, los ascensos, las autorizaciones falsificadas. Formularios. Byron no respondió. No podía responder porque todos sabíamos que había estado mintiéndole a Sandra tanto como me había mentido a mí. Volví a Sandra. Dime, en 15 años de esto. Mencionó Byron que soy dueño del 73% de Morrison Family Enterprises. Sandra abrió mucho los ojos. ¿De mi propiedad? Creí que la familia de Byron era dueña de la empresa. La familia de Byron sí era dueña de la empresa. Tiempo pasado. La compré en la década de 1980, para evitar la quiebra. Cada aumento de sueldo que has recibido. Cada gasto fraudulento que has presentado, cada beneficio no autorizado que has disfrutado, todo vino de mí. Dinero. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sandra parecía a punto de desmayarse. Byron miraba fijamente él. Piso como si pudiera desear desaparecer por él. Bueno, esto es lo que va a pasar, dije con voz tranquila y profesional. Sandra, tienes 2 opciones. Opción 1. Presento cargos penales por fraude y malversación de fondos. Serás arrestado, procesado y probablemente pasará varios años en prisión. También será personalmente responsable de reembolsar cada centavo de gastos fraudulentos y aumentos salariales no autorizados, aproximadamente $430,000. Más de 15 años. Sandra emitió un leve sonido de ahogo. Opción 2. Renuncias inmediatamente. Renunciará a cualquier indemnización por despido o beneficios y firmará un acuerdo de confidencialidad integral. También aceptará reembolsar los gastos fraudulentos a través de un plan de pago estructurado. A cambio, no presentaré cargos penales. No puedo. Devuelvan $400,000, susurró Sandra.
Los gastos fraudulentos suman aproximadamente $87,000. Eso es lo que tendrás que pagar. Los aumentos salariales no autorizados son mi pérdida y debo absorberlos. Saqué un carta de renuncia preparada previamente, un acuerdo de confidencialidad. Tienes hasta las 5 de esta tarde para. Decide. Si eliges la opción 2, firma estos documentos y deja las llaves de tu oficina y la tarjeta de crédito de la empresa en mi escritorio. Si elige la opción 1, me pondré en contacto con la policía y la fiscalía. Sandra tomó la papeles con manos temblorosas. Puedo pensarlo. Puedes pensarlo. En otro lugar que no sea aquí. Esta reunión terminó para ti. Sandra miró a Byron. Una última vez, pero él no la miró a los ojos. Ella recogió su bolso y se fue sin decir una palabra más. Una vez que se fue, dirigí toda mi atención a Byron. Bueno, le dije, hablemos de tu futuro. Con Morrison Family Enterprises. Byron finalmente me miró. ¿Qué quieres, Gura? Lo que quiero es que entiendas tu nuevo puesto en esta empresa. Ya no eres la presidenta. Ya no eres un ejecutivo. A partir de hoy, eres un empleado de nivel medio sin autoridad para contratar, despedir, ascender ni aprobar gastos. No puedes hablar en serio. Estoy completamente serio. Puede continuar trabajando para Morrison Family Enterprises con una capacidad reducida y con la supervisión adecuada. O puedes renunciar y enfrentar los mismos cargos criminales que acabo de ofrecerle a Sandra. La cara de Byron se puso roja. Esto es ridículo. Yo construí esta empresa. Yo hice. Tuvo éxito. Casi destruyes esta empresa. La reconstruí mientras tú te atribuías mi trabajo. Durante 42 años. He estado protegiendo tu reputación y el legado de tu familia. Esa protección termina ahora. Me levanté y caminé hacia ventana, mirando hacia el jardín donde la señora Patterson todavía cuidaba sus rosas. Mañana por la mañana, estaré. Se anuncian varios cambios organizativos en el personal. Derek Utechin será despedido por fraude de gastos. Michael Torres será transferido a un puesto junior en espera de la investigación de las irregularidades en el fondo de beneficios y usted será reasignado a un puesto más acorde con sus cualificaciones. ¿Qué puesto?, preguntó Byron. Apreté los dientes. Me volví hacia él con una sonrisa que no transmitía calidez. Regional. Coordinador de ventas. Reportarás a Jennifer Walls en la división suroeste. Tu salario inicial será de $65,000 anuales con beneficios estándar para empleados y un vehículo de empresa apropiado. A tu nuevo puesto. Byron se puso de pie de golpe. 65,000. Eso es menos de la mitad de mi salario actual. Eso es más de lo que vales considerando la responsabilidad penal. Has expuesto a la empresa. Y Byron Jennifer Walls tiene 28 años. Espero. Su estilo de gestión te resultará educativo. La humillación en el rostro de Byron era perfecto. Después de 42 años de ser tratado con condescendencia, despedido y públicamente. ¿Se burló? Verlo darse cuenta de que su carrera ahora estaba en manos de una mujer lo suficientemente joven como para ser su hija se sintió como justicia. No puedes hacerme esto, dijo desesperado. Soy tu esposo. Eras mi marido cuando te reías con tus compañeros llamándome fracasado. Eras mi marido cuando falsificó mi firma en los formularios de autorización. Eras mi esposo cuando usaste mi dinero para financiar tu aventura. Yo pasé junto a él hacia las escaleras. Ser mi esposo no te impidió tratarme como basura. No va a salvarme. Ahora mismo. Mientras subía las escaleras hacia mi oficina, oí a Byron cerrar la puerta de golpe. ¡Ey! El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, por primera vez en décadas, sentí que podía respirar.
A la mañana siguiente, llegué a Morrison Family Enterprises a las 7:30, 2 horas antes del inicio oficial de las operaciones. Quería instalarme en mi nueva oficina. La antigua oficina de Byron, antes de que comenzara el caos. Durante 40 años, había visitado este edificio solo para fiestas de Navidad y cenas de jubilación, siempre como la esposa decorativa de Byron. Hoy, caminé por el vestíbulo de mármol, como el propietario y director ejecutivo. El guardia de seguridad, Robert, se quedó atónito al verme. Buenos días, señora Morrison. Llegaste temprano hoy. Buenos días, Robert. Trabajaré aquí regularmente, así que por favor, ten una tarjeta de acceso. Me preparó una habitación con acceso completo al edificio. Su confusión era evidente, pero asintió con profesionalismo. Por supuesto, señora. ¿Debo avisarle al señor Morrison que está aquí? Señor Morrison. Ya no ocupa la oficina ejecutiva. Trabajará en la división suroeste bajo la dirección de Jennifer Walls. Supervisión. Robert abrió mucho los ojos, pero mantuvo la compostura. Tomaré nota de eso. Señora. Tomé el ascensor hasta el último piso, donde la oficina de Byron había sido transformada de la noche a la mañana por el equipo de limpieza que había contratado. Sus pertenencias estaban guardadas en cajas junto a la puerta. Trofeos de golf, fotos familiares. Whisky caro que guardaba para impresionar a los clientes. El escritorio estaba despejado, salvo por el portátil de la empresa que le había encargado. Para mí. Exactamente a las 9, mi asistente tocó la puerta. No era Sandra. Obviamente. Había contratado a un reemplazo a través de una agencia de empleo temporal. Margaret era una mujer de 62 años con 30 años de experiencia. Experiencia trabajando con ejecutivas. Comprendió la importancia de la discreción y la competencia. Señora Morrison, los jefes de departamento están reunidos en la sala de conferencias, como se solicitó. Gracias, Margaret. Por favor. Pídales que esperen otros 10 minutos. Quiero que todos lleguen antes de empezar. Usé esos 10 minutos para repasar mi notas una última vez. Lo que estaba a punto de anunciar conmocionaría a toda la empresa, pero fue necesario. Morrison Family Enterprises había estado operando como un club de chicos durante demasiado tiempo con hombres mediocres protegiendo. Mientras tanto, las mujeres talentosas eran ignoradas para los ascensos. La sala de conferencias quedó en silencio cuando entramos. 12 jefes de departamento, 10 de ellos hombres, todos mirándome con expresiones. Desde la confusión hasta la hostilidad apenas disimulada. Estos eran los aliados elegidos por Byron, los que se habían reído. Junto con la humillación en la fiesta de aniversario. Tomé asiento a la cabecera de la mesa, la silla que había. Siempre ha sido de Byron. Buenos días a todos. Como habrán oído, ha habido algunos cambios organizativos. Actualmente me desempeño como director ejecutivo y presidente de Morrison Family Enterprises. Inmediatamente, Derek Hutchins, el vicepresidente de operaciones, quien había iniciado la burla en la fiesta, se inclinó hacia adelante. Agresivamente. Con el debido respeto, señora Morrison, ¿dónde está Byron? No debería hacer este anuncio. El señor Morrison ha sido reasignado a un puesto más adecuado a sus necesidades. Cualificaciones. Trabajará en ventas regionales bajo la supervisión de Jennifer Walls. La sala estalló en murmuraciones. Jennifer Walls era una de nuestras jefas de departamento más jóvenes, una mujer brillante de 20 y tantos años que había estado. Constantemente la pasan por alto para puestos ejecutivos a pesar de tener un rendimiento superior al de sus colegas masculinos. Esto es absurdo, Derek. Continuó. No pueden entrar aquí y empezar a despedir ejecutivos. La junta directiva jamás aprobaría esto. Sonrió fríamente. Señor Hutchins, como accionista mayoritario de esta empresa, soy el junta directiva.
Y hablando de despedir ejecutivos, estás despedido. Con efecto inmediato. El personal de seguridad lo acompañará a la salida después de esta reunión. La cara de Derek palideció y luego leyó: usted. No puedes despedirme. Tengo un contrato. Tú tenías un contrato. ¿Lo violaste cuándo? Presentó informes de gastos fraudulentos por un total de más de $37,000 en los últimos 3 años. Margaret ha preparado su documentos de terminación junto con documentación de su mala conducta financiera. Me volví hacia el resto de la sala. Señor Torres, lo están transfiriendo a cuentas por pagar donde trabajarás bajo supervisión directa mientras investigamos irregularidades en los beneficios de los empleados. Fondo. Su salario se reducirá para reflejar su nuevo puesto. Michael Torres, el hombre que bromeó sobre mí. Me estuve haciendo las uñas todo el día, parecía que iba a discutir, pero lo pensó mejor cuando vio a Derek. Expresión de pánico. Bien, continué, hablemos de la futura estructura de liderazgo de esta empresa. Jennifer Wall será ascendida a vicepresidenta senior de operaciones con autoridad sobre todas las ventas regionales. Divisiones. María Santos será vicepresidenta de finanzas y Catherine Reed dirigirá nuestro nuevo departamento de desarrollo estratégico. Las 3 mujeres que había nombrado se pusieron serias en sus sillas, visiblemente sorprendidos pero complacidos. Eran las personas más calificadas en la sala, pero bajo la dirección de Byron. Liderazgo, habían sido relegados a puestos subalternos mientras que hombres menos capaces fueron promovidos. ¿Qué pasa con el resto de nosotros?, preguntó James Parker, el jefe de fabricación. El resto de ustedes continuará en sus puestos actuales, suponiendo que pueda adaptarse a los nuevos estándares de desempeño. Implementaremos un sistema de selección basado en el mérito. Promociones, informes financieros transparentes y tolerancia cero ante la discriminación. Me puse de pie, señalando el final de la reunión. Margaret distribuirá nuevos organigramas e informes. Estructuras esta tarde. Señor Utechins, por favor, limpie su oficina inmediatamente. Señor Torres, preséntese con María Santos a la 1 para su informe de reasignación. Al despejarse la sala, noté varios de los ejecutivos masculinos susurrando enojados entre ellos. Probablemente estaban planeando algún tipo de rebelión, tal vez amenazando con renunciar en protesta. Casi esperaba que lo hicieran. Facilitaría la limpieza de la casa. Jennifer Wall se quedó después de que los demás se fueran. Señora Morrison, no sé qué para decir. Gracias por esta oportunidad. No me agradezcas todavía, Jennifer. Estás a punto de tener a Byron Morrison informando. Para ti. Sospecho que no le agradará tener un jefe más joven que él. La sonrisa de Jennifer era aguda y con confianza. Puedo con Byron Morrison. Cuento con ello. El resto de la mañana fue un torbellino de reuniones, llamadas telefónicas y papeleo. La noticia de los cambios se extendió rápidamente por todo el mundo. Empresa, y podía sentir la tensión creciendo mientras los empleados intentaban procesar lo que estaba sucediendo. Al mediodía, Byron finalmente llegó. Lo observé por la ventana de mi oficina mientras permanecía en el estacionamiento durante varios minutos, mirando fijamente a el edificio como nunca lo había visto. Cuando finalmente entró, no vino a mi oficina. En cambio, fue directamente a la división suroeste, donde Jennifer Walsh lo esperaba. Margaret me avisó 20 minutos después. Más tarde. Señora Morrison, ¿hay algún tipo de conmoción en la división suroeste? ¿Debería investigar? No hace falta, Margaret. Sospecho que el señor Morrison está descubriendo que su nuevo puesto conlleva una verdadera responsabilidad. A través de la oficina. Por rumores, me enteré de lo que había sucedido. Byron había entrado en la oficina de Jennifer esperando negociar su regreso a su puesto ejecutivo. En cambio,
Jennifer le había entregado una pila de informes de ventas para revisar y una lista de clientes. Necesitaba contactar antes del fin de semana. Cuando protestó diciendo que no entendía por qué lo trataban así. Jennifer, una empleada de nivel inicial, le había explicado con calma que su desempeño se evaluaría en función de los resultados. No. La verdadera confrontación se produjo a las 3 cuando Byron finalmente irrumpió en mi oficina sin llamar. Esto es una locura, Gula. No puedes tratarme como un empleado novato. Yo construí esta empresa. Casi destruyes esta empresa, respondí sin levantar la vista de los informes financieros que estaba revisando. Y. Si continúa perturbando el lugar de trabajo con arrebatos emocionales, haré que el personal de seguridad lo escolte fuera de forma permanente. Jennifer Walls es tan joven que podría ser mi hija. ¿Esperas que siga sus órdenes? Espero que hagas tu trabajo. Jennifer Walls tiene una maestría en administración de empresas y ha superado constantemente su desempeño. Objetivos para 5 años. Está altamente calificada para supervisar las ventas regionales. Byron golpeó mi escritorio con la mano. ¿Y qué hay de la lealtad? Y del respeto por todo lo que te he dado. Por fin. Lo miré con una expresión gélida. ¿Respeto? ¿Quieres hablar de respeto? Te paraste frente a nuestros colegas y aceptaste que yo era un inútil fracasado. ¿Te reíste cuando se burlaron de mí? Falsificaron mi firma en documentos legales. Malversaron fondos de la empresa. Fondos para financiar una aventura. Dime, Byron, ¿qué parte de ese comportamiento demostró respeto? Su rostro se puso a través de varios cambios de color mientras luchaba por responder. Cometí errores, pero esto es humillante. Sí, acepté. Es humillante. Ahora sabes cómo me sentí durante 42 años. Byron. Me miró fijamente un buen rato, luego se dio la vuelta y salió de mi oficina. A través de mi ventana, lo vi. Subió a su coche y se marchó. No regresó durante el resto de la semana. El viernes por la tarde, Margaret me trajo una carta de renuncia. Byron renunciaba. Morrison Family Enterprises, alegando diferencias irreconciliables con la nueva gerencia. También estaba solicitando divorcio, alegando que me había tergiversado fundamentalmente durante nuestro matrimonio. Leí la carta 2 veces, luego lo archivé en el cajón de mi escritorio. Después de 42 años de matrimonio, la partida de Byron debería haber sido una pérdida devastadora. En cambio, solo sentí alivio. Esa noche, llamé a mi abogado para hablar sobre el proceso de divorcio. Byron probablemente intentaría reclamar la mitad de todo, a pesar de que Morrison Family Enterprises siempre había sido mía. Descubriría que yo había sido más minucioso en la protección de mis activos de lo que jamás imaginó. Mientras me preparaba para salir de la oficina, tomé una última. Miré alrededor del espacio que había sido dominio de Byron durante tanto tiempo. Mañana comenzaría a implementar los cambios que transformaría a Morrison Family Enterprises en la empresa que debería haber sido desde el principio. Una empresa donde la competencia importaba más que el género, donde la integridad financiera no era negociable y donde nadie lo haría. Nunca más ser descartado como decorativo. La niña que había heredado $12 millones a los 24 años finalmente había aprendido a usar su poder. Y Byron Morrison estaba a punto de descubrir lo cara que había sido su arrogancia. 6 meses después de la renuncia de Byron, me encontraba en el mismo salón de baile donde había comenzado mi humillación, pero esta vez como la oradora principal de la Conferencia Regional de Mujeres Empresarias. No se me escapó la ironía. La mujer que había sido ridiculizada como un fracaso inútil y ahora era honrada como empresaria del año. Morrison Family Enterprises se transformó drásticamente bajo mi liderazgo. Las ganancias de la empresa aumentaron un 32%. La satisfacción de los empleados.
Los puntajes habían alcanzado máximos históricos y habíamos aparecido en 3 importantes publicaciones comerciales como modelo para políticas laborales progresistas. Más importante aún, me había transformado. La mujer que una vez ocultó su inteligencia tras una sonrisa recatada, ahora dominaba las salas de juntas con confianza. La esposa que había soportado la humillación durante décadas y ahora decía lo que pensaba sin disculparse. Damas y caballeros, comencé a observar la audiencia de mujeres exitosas y algunos hombres iluminados. Hace 6 meses. Me presentaron a esta comunidad de una manera poco convencional. Se burlaron públicamente de mí por ser dependiente de el éxito de mi esposo. Esta noche quiero compartir lo que aprendí de esa experiencia. En la primera fila, vi varios exempleados de Morrison que habían asistido por curiosidad. Jennifer Wall se sentó con María Santos y Catherine Reed, las 3 mujeres que asumieron roles de liderazgo y superaron todas las expectativas. Su presencia me dio fuerza. Durante 42 años, permití que otros definieran mi valor. Fingí ser menos capaz de lo que era porque pensé que preservaría mi matrimonio y protegería el orgullo de mi marido. Lo que no me di cuenta fue que al disminuirme, estaba permitiendo un sistema que menospreciaba a todas las mujeres. El público estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. La noche. Revelé que poseía el 73% de Morrison Family Enterprises, no solo era corrigiendo una idea errónea sobre mi rol en la empresa. Estaba recuperando mi voz después de décadas de voluntariado. Silencio. Y lo que descubrí fue que el silencio no es oro, es tóxico. Los aplausos resonaron por la sala, haciéndose más fuertes a medida que continuaba. En los 6 meses desde que asumí el control activo de mi empresa, he aprendido que la competencia no tiene género, la visión no tiene límite de edad. Y el liderazgo no se trata de imponer respeto mediante la intimidación. Se trata de ganarse el respeto mediante la integridad. Me detuve, pensando en el viaje que me había traído hasta este momento. El proceso de divorcio había sido brutal. Los abogados de Byron inicialmente exigieron la mitad de todo. Se sorprendieron al descubrir que la casa, los autos, las propiedades vacacionales, todo lo que creían que era de Byron, había sido comprado con mi dinero y titulado a mi nombre. Byron se había marchado con su fondo de pensión y la certeza de que en realidad nunca había tenido nada más que su propia fortuna. Arrogancia. Algunos de ustedes se preguntarán qué pasó con mi exmarido y los ejecutivos que pensaron que era. Es apropiado humillar públicamente a la esposa de un colega. Me complace informar que la rendición de cuentas tiene consecuencias. Más aplausos, esta vez con algunas risas cómplices. Byron Morrison ahora trabaja como vendedor regional. Gerente de una pequeña empresa textil en Ohio. Su salario anual es de aproximadamente 1/10 parte de lo que ganaba cuando creía que dirigía mi empresa. Derek Utechins, el hombre que me llamó fracaso, actualmente está apelando su condena por fraude y malversación de fondos. Y Michael Torres, quien sugirió que pasé mis días haciéndome las uñas, trabajando como contadora junior bajo la supervisión de un profesional muy capaz. Mujer de 26 años. La satisfacción en la sala era palpable. Estas mujeres comprendían la dulce justicia de hombres incompetentes finalmente enfrentan las consecuencias de sus actos. Pero esta noche no se trata de venganza. Se trata de reconstrucción. Morrison Family Enterprises ahora cuenta con un equipo directivo mayoritariamente femenino. Hemos implementado la equidad salarial. Políticas, promovidas en base al mérito en lugar de la creación de redes, y crearon mentoría. Programas que apoyan a las mujeres en todos los niveles de sus carreras. Pasé a la siguiente diapositiva de mi presentación, mostrando las métricas de rendimiento mejoradas de la empresa. Los resultados hablan por sí solos. Cuando creas un ambiente donde el talento se reconoce sin importar el género, cuando se elimina la mentalidad del club de viejos, si nos negamos a tolerar la discriminación casual,
suceden cosas extraordinarias. Entre el público, noté una. Una mujer mayor en la tercera fila me resultó familiar. Me llevó un momento reconocerla. Era Margaret Chen, la madre de Sandra. Se secaba los ojos con un pañuelo de papel, y cuando nuestros ojos. Al conocerla, asintió respetuosamente. La propia Sandra había tenido dificultades tras su despido. Finalmente encontró trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados, ganando menos de la mitad de su fraudulento salario de Morrison. También se le ha exigido que devuelva los $87.000 en gastos malversados, lo que la llevaría aproximadamente 8 años con su nivel de ingresos actual. A veces, las consecuencias tardan en materializarse por completo, pero siempre llegan. La lección más importante que quiero compartir con ustedes esta noche, continué, es que nunca es demasiado tarde para dejar de esconderse. Para aquellos de ustedes que se han estado haciendo más pequeños para acomodar las inseguridades de los demás, para aquellos que han estado aceptando menos de lo que merecen, para evitar el conflicto, para aquellos que han estado en silencio cuando debían. Han estado hablando, ahora es su momento. La ovación de pie comenzó en el frente. Remaron y se extendieron por todo el salón. Mientras observaba a estas poderosas y exitosas mujeres celebrando no solo por mi éxito, sino también por su propio potencial, sentí algo que no había experimentado en décadas. Pura alegría. Después del discurso, me rodearon mujeres que querían compartir sus propias historias de discriminación laboral, talentos ocultos y reconocimiento tardío. Una mujer de 60 años. Un abogado me contó que finalmente lo nombraron socio después de 30 años de ser ignorado. Un ingeniero de 55 años. Describió cómo inició su propia empresa de consultoría después de haber sido pasada por alto para un ascenso demasiadas veces. Una doctora de 48 años explicó cómo dejó de disculparse por su experiencia y comenzó a exigir el respeto que se le debía. Ganado. Cada historia me recordó que mi experiencia no fue única. Innumerables. A las mujeres se les había dicho que eran demasiado o no eran suficientes, demasiado agresivas o demasiado pasivas, demasiado ambiciosas o no estaban motivadas. Suficiente. La diferencia fue que finalmente tuve suficiente poder para contraatacar con eficacia. A medida que la tarde llegaba a su fin, salí a la terraza del hotel, necesitando un momento de tranquila reflexión. Las luces de la ciudad brillaban abajo y pensé en la mujer que había sido hace 6 meses. Silenciosa, disminuida. Fingiendo estar agradecido por fragmentos de reconocimiento. Señora Morrison. Me volví. Para encontrar a una mujer joven, probablemente de unos 30 años, acercándose vacilante. Disculpe la molestia, pero quería agradecerle. Trabajo en una empresa donde la esposa del director ejecutivo recibe el mismo trato. La forma en que describes cómo te tratan. Todos asumen que solo es decorativa, pero la he visto revisando contratos y informes financieros cuando cree que nadie la ve. Tu discurso de esta noche. Creo que ella necesita escuchar tu historia. Sonreí y le entregué mi tarjeta de presentación. Ella me llama. A veces todos necesitamos permiso para dejar de escondernos. Mientras conducía a la casa que siempre había sido mía, pero que nunca había sentido como tal hasta que Byron se fue, reflexioné sobre el regalo inesperado que su crueldad me había dado. Si no me hubiera humillado tanto, públicamente, tan completamente, que podría haber continuado la farsa durante otra década. Podría haber muerto sin haber. Utilicé plenamente mis capacidades, nunca reclamé el lugar que me correspondía, nunca experimenté la satisfacción de construir algo extraordinario. A la mañana siguiente, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propia empresa, esperando mi liderazgo. A los 66 años, finalmente estaba viviendo como yo misma, no como la esposa de alguien, no como la suposición de alguien sobre lo que deberían ser las mujeres, sino como Bula Morrison, CEO y
propietario mayoritario de una empresa de $50 millones. Me serví café y abrí mi portátil para revisar el informe trimestral. Informes que Jennifer había preparado. Morrison Family Enterprises prosperaba bajo un liderazgo auténtico, lo que demostraba lo que siempre lo había sospechado. La competencia y la integridad eran mucho más valiosas que las redes de contactos y la fanfarronería. Mi teléfono sonó mientras revisaba los números. El identificador de llamadas mostró un número que no la reconocí. Habla Bula Morrison. Señora Morrison, le presento a Patricia Williams. Asistí a su discurso anoche. Soy dueño de una pequeña empresa manufacturera y quería hablar sobre una posible colaboración. Creo que nuestras empresas podrían lograr grandes cosas juntas. Sonreí, abriendo mi calendario para programar la reunión. A los 66 años, apenas estaba empezando. La mujer que había pasó 42 años ocultando su luz bajo un celemín y finalmente estaba lista para iluminar el mundo. Y lo mejor de todo, Byron Morrison, dondequiera que vendía textiles en Ohio, leía sobre cada éxito en las revistas de negocios. Sabría que la esposa inútil que había desechado había construido un imperio sin él. Comprendería finalmente que el respeto no se puede exigir. Hay que ganárselo. El imperio silencioso que construían. El secreto era ahora un testimonio público de lo que sucede cuando las mujeres dejan de disculparse por su excelencia. Y yo nunca lo había hecho. He estado más orgulloso de ponerle mi nombre. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que definitivamente te sorprenderán. Gracias. Gracias por vernos hasta aquí.